16 de diciembre del 2024. El Evangelio es de Mateo 21, del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús respondió: les voy a hacer también una pregunta. Si me la contestan, yo les diré también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar y dijeron: si decimos del cielo, nos dirá por qué no le han creído. Y si decimos que los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte le dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta lectura nos está proporcionando una información acerca de un punto importante: la ignorancia de las personas en aquel entonces, principalmente de los líderes del Sanedrín, los fariseos, los escribas y los ancianos, los sabios, y pueden ser ignorantes, sí, ¿no? Porque en realidad nosotros le decimos sabios a una persona que tiene conocimiento amplio y preciso y que está sobre el índice o la capacidad de cualquier gente, ¿no? Sobresale, pero de todas maneras es ignorante de muchas otras cosas. No es que lo sepa todo. ¿Por qué? Porque pues, es relativo. La capacidad de una persona, la inteligencia de una persona, la sabiduría de una persona es relativa. Y bueno, vamos a ver en el Evangelio esta información en la que nos está presentando la ignorancia de la humanidad, la ignorancia del Sanedrín, la ignorancia de los líderes, ¿sí? Y que desafortunadamente muchas veces nosotros pasamos por alto la sabiduría de Dios y no le hacemos caso. Esto es importante aclararlo. Recuerden que Dios no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia, Dios es la inteligencia. Y bueno, aquí Jesucristo nos está poniendo un ejemplo muy profundo. Yo sé que ustedes ya han leído esta lectura, la han escuchado, y ahorita la volvimos a leer, ya la escucharon, y ya pues decimos, ¿no?, que los fariseos le están haciendo una pregunta a Jesucristo, y Jesucristo les dice que con qué autoridad o qué, por qué Juan el Bautista llevaba a cabo su menester, su labor, su trabajo, y les hace la pregunta y no le contestan, y pues él tampoco les contesta, ¿no? Y decimos: ya, Natán, ahí se acabó todo. No, tiene aquí una explicación más profunda teológica, que es a lo que queremos nosotros llegar, no solamente de una forma literal, hermanos. Recordemos que la Sagrada Escritura nos menciona una historia de salvación, no nos menciona una historia de cronológica, de datos específicos, de lugares específicos, de tiempos específicos, de personalidades específicas, y mucho menos, ¿verdad?, no tenemos ni los rostros, sino que tenemos solamente esta información muy eficaz y muy importante, y a la vez pues es nuestra enseñanza, ¿no?, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que pues hay que estudiar el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las 13 cartas de Pablo, la carta de los Hebreos, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Santiago, la carta de Judas y el Apocalipsis, que fue escrito por los seguidores de Juan. Tendremos que estudiar todo esto para poder entender bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir con la palabra de Dios que está escrita en el Antiguo Testamento. Yo no les digo que no estudien el Antiguo Testamento, pero tiene mucha dificultad para todos nosotros, porque sí necesitamos tener muchísima, pero muchísima preparación histórica para saber el por qué el pueblo judío habla así, dice así, lo escribe así y su comportamiento es así. Y entonces empezamos nosotros a criticar a nuestro Padre Dios, siendo que el que debemos de criticar es a nuestros hermanos mayores, los judíos de aquel entonces. Bueno, pero es otro punto, solamente se lo quise retomar para que lo tengan ustedes presente. Bueno, vamos a integrarnos a la lectura. Mateo 21, del 23 al 27, dice que en aquel tiempo Jesús llega al templo
y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para hacerle la pregunta. Nos damos cuenta que Jesucristo no hacía a un lado el templo. Era muy importante ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo que tenemos que hacer en un templo? En el templo de Jerusalén. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Es el templo de oración. ¿Y cómo vamos a hacer oración? Orar es platicar con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Rezar es repetir una oración, pero orar es platicar con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo hoy en día, o con el Espíritu Santo, porque vivimos la época, la era del Espíritu Santo. Pero hoy en la actualidad el templo lo tenemos también, o lo tenemos también para recibir los sacramentos, para que seamos administrados de los sacramentos. Y algunas otras cosas más que nosotros hemos inventado, ¿no? La presentación de nuestros hijos a los 3 años, los 15 años, ¿sí? La celebración de nuestro cumpleaños de cada año, ¿sí? O la celebración de recuerdo de nuestros seres queridos cuando murieron cada año, o llegamos al templo para llevar a cabo alguna actividad pastoral o del colegio bíblico para aprender y muchas otras actividades, ¿no?, que hacemos en el templo. Aunque pues también hay unas actividades que están erróneas, ¿no?, como vender nichos y vender objetos religiosos dentro de la iglesia, ¿no? Pues no es una tiendita, ¿eh? Bueno, pues ese es otro asunto. Nuestro Señor Jesucristo empieza y predica en el templo. Y ahí es cuando se le acercan los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, los sabios, la gente preparada, estudiada del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tienen los judíos en la actualidad del Antiguo Testamento? 24 libros. Los han compactado en 24 libros. Nosotros los tenemos 46. Hay gente que tiene 39. ¿Sí? Los que tienen 39 libros es que es el canon breve. Nosotros tenemos el canon largo, que es el 46 libros. ¿Sí? Bueno, pero los judíos tienen 24 libros. ¿Sí? Los han separado. Los 5 primeros libros le dicen la Torah. Y tienen otro conjunto de libros que se llaman Ketubín o Neubín, los otros, ¿no? Bueno, ya después platicaremos de esa separación. Pues son 24 libros. Pues estos fariseos, escribas y ancianos tenían conocimiento y estudio de esa palabra del Antiguo Testamento, los hechos históricos de su pueblo, ¿sí? Los hechos proféticos de los 16 profetas que tienen ellos enmarcados ahí, ¿no? 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Y de algunos otros profetas como Elías, Eliseo, Natán, Samuel, ¿verdad? Y toda los libros didácticos que tienen ahí, los 150 salmos, el libro de los proverbios, el libro del cantar de los cantares, ¿sí? Y bueno, supuestamente dos cosas como ya lo hemos visto, que le están preguntando a nuestro Señor Jesucristo para ver si sabe, o le están preguntando a nuestro Señor Jesucristo porque tienen dudas. Alguna de esas dos posibilidades, ¿no? Pero como nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo con mucha autoridad, recuerden que sacó a la gente del templo con un cordón, tiró las mesas de los cambistas, ¿sí? Y les dijo que su casa era casa de oración, el templo, y no una cueva de ladrones. Y pues se enojaron los fariseos y escribas, ¿no? Porque al final de cuentas que recibían pues dinero de la gente que llegaba ahí al templo, ¿no? Sí, ya saben, lo mundano, lo terrenal y material les dolió, ¿no? Entonces, y aparte pues veían que Jesucristo tenía autoridad para hacer cosas que ellos mismos no podían hacer. Para empezar, pues curar a los enfermos, ¿no? Y enfermedades incurables, ciegos, sordos, paralíticos, ¿sí? O resucitar a personas, o ya más, todo es más difícil, ¿sí? Sacar el demonio a las personas. Entonces, le hacen la pregunta, como les digo, aquí dice, se le acercaron los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Después de tanto estudio, ¿qué no se dieron cuenta que Jesucristo no solamente era su compatriota? No solamente lo iba a ver la gente como un profeta, como veían a Juan el Bautista, que no era su apellido, Bautista era porque bautizaba. ¿A poco no se habían dado cuenta de esto? Pues entonces no habían estudiado bien las Sagradas Escrituras, hermanos. Jesucristo mismo se los dijo, ustedes nada más se dedican a las tradiciones, ¿sí? A los holocaustos, a su modo vivendis, a su conveniencia usan la palabra de Dios para vivir mejor y vivir de los demás. Ah, sí, porque ya saben, ¿no? Sí, cobraban, ¿sí? A la gente
para que ellos mantenerse, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues me pregunto yo, ¿entonces eran ignorantes o no sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿No se habían dado cuenta de eso? Es increíble, ¿no? Pues es gente estudiada. Todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo y estaba haciendo, estaban cumpliéndose todas las profecías, principalmente la profecía de Isaías. ¿Sí? Digo, y no se las voy a repetir, ¿no? Que nace de una mujer virgen, sí, que se iba a llamar Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús le decimos nosotros en nuestro idioma, pero en realidad su nombre es Yeshua, que quiere decir el Salvador. Eso quiere decir que te salva. ¿De qué nos salva? Del pecado. ¿Qué es el pecado? La ausencia de Dios. La ausencia de los mandatos de Dios, simple y llanamente. Eso es el pecado. Si tú matas, pues Dios no quiere que mates, ¿no? Si tú robas, pues no quiere que robes, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? En general, no voy a adentrarme en eso, ¿sí? Voy a creer que no se daban cuenta de que se habían cumplido las escrituras, que iban a ser en Belén, ¿sí? La más pequeña, que iba a ser descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David. ¿No se habían dado cuenta de eso? O sea, estaba todo profetizado, ¿sí? Bueno, pues aquí le hacen la pregunta. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Ahí les dice, Jesucristo les contesta. Yo también les voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver, sabios. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta la historia? Que a los 12 años se quedó en Jerusalén cuando fueron a celebrar lo de la Pascua. Se quedó ahí en Jerusalén a los 12 años en el templo hablando con los sabios y los maestros de aquel entonces, ¿sí? Los ancianos, los sabios de aquel entonces. Y José y María pues se regresaban ya con toda su familia y pensaron que Jesucristo pues ahí venía con sus primos, ¿no? Con sus demás familiares. Sí, no crean que no tenía familia, pues tenía familiares. Judas Tadeo y Santiago el menor pues eran sus primos, hijos del señor Cleofás o pues era la esposa del señor Cleofás, era prima de María, ¿no? Sí, o sea, le decían Cleofás, pero se llamaba Alfeo, ¿sí? Tenía familiares, tenía sus medios hermanos, los hijos de José, eran judíos y iban allá. Entonces ellos pensaron que venían con la demás familia, ¿sí? A los 12 años. Acuérdense que a los 12 años en aquel entonces pues ya eran mayores de edad. Hoy aquí en 10 a los 18, qué barbaridad, ¿no? Si ya a los 12 años tenemos a unos muchachos muy capaces, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿sí? Y se quedó ahí, ¿se acuerdan de que estaba discutiendo con ellos y les estaba hablando de una manera muy sabia? Y todos dijeron, oye, este chamaco, qué casualidad, ¿no? O sea, qué situación, ¿no? Es una personalidad este muchacho de 12 años y ya todo lo que sabe. Bueno, pues aquí Jesucristo a estos fariseos escribas, en este momento, les hace esa pregunta. Sí, también dice, les voy a hacer una pregunta a ustedes, sabios. ¿Sí? Dice, si me la contestan, ¿sí? ¿Con qué autoridad hago esto? Dice aquí, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ahí va la pregunta. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Es una pregunta que nosotros podemos contestarla ahorita. ¿De dónde venía la autoridad de Juan el Bautista? ¿De la descendencia de su papá porque era un sacerdote? Acuérdense que Juan el Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo. Sí, tenía que estar ahí ofreciendo un servicio al templo del Señor. Sí, le tocaba un tiempo determinado que llevar a cabo ese menester. Zacarías, el esposo de Isabel. Y pues pues la verdad es que lo tenían de una manera muy especial a todos los sacerdotes que ofrecían en el templo un servicio, ¿sí? En el altar, pues y acuérdense que ahí era lo importante, una personalidad, Zacarías, entonces le tenían mucho respeto, ¿no? Y después de haber sabido que Juan, su hijo, había nacido cuando ellos eran ancianos, pues con mayor razón le tenían más respeto a Zacarías y también se lo tuvieron a Juan, al hijo del señor Zacarías, ¿no? El sacerdote, ¿no? Bueno, pero aquí hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde venía la autoridad de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Venía de su papá, el señor Zacarías, o de nuestro Padre Dios? Pues de nuestro Padre Dios. Venía del cielo ese mandato, así como nos ha mandado a nosotros, hermanos. Sí, ustedes creen que venimos aquí nada más a disfrutar la vida mundana, terrenal y corporal. No, hermanos, no. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Venimos a trabajar en nombre de Dios.
hacer el bien a los demás, un servicio a los demás, consejo, apoyo moral, orientación, educación, ¿sí? Para que se acerquen al Señor, ¿sí? El cuidado, un buen consejo, también obras de caridad corporales, darles casa, vestido, sustento, ¿sí? Apoyo de toda manera. El Señor te va a ir atorando a ti y te los va atravesando en tu día a día, ¿no? Recuerda que tenemos que hacer obras de caridad diarias, ¿sí? Mínimo una, hermano. Digo, pues es nuestro trabajo, ¿sí? Es como un mecánico, ¿no? Que todos los días se pone a trabajar y a arreglar coches, ¿no? Imagínense que no le cayera trabajo a un mecánico, ni cambiar una llanta. Pues de qué iba a vivir, se iba a morir de hambre. Pues de qué vamos a vivir nosotros si no hacemos nuestro trabajo cuando nos vayamos de aquí. Pues nos vamos a morir con el Señor, ¿verdad? Porque no hicimos nada, guardamos el talento, así como lo dice en un evangelio, ¿no? Señor, yo sabía que tú eras muy exigente, mejor lo guardé, no lo arriesgué y aquí te lo devuelvo intacto. No, no, no. Para eso no te mandé, no te lo mandé para guardarlo, si lo voy a guardar lo guardo yo. Pues sí, no te mandé como guardador de talentos, ¿no? Te mandé para que te pusieras a trabajar, los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces veamos esto que nos está aquí transmitiendo, ¿verdad? Que pues Juan, ¿sí? Viene su autoridad del cielo y no de los hombres, aun a pesar de que era hijo de un sacerdote. Ellos, dice aquí, que los fariseos y los escribas y los sabios se pusieron a deliberar, se pusieron a, ¿qué decimos? ¿Qué le contestamos, no? ¿Sí? Si le decimos que del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no le han creído? Pues no, porque los fariseos, escribas, todos los ancianos están como hoy en día, muchos sacerdotes, nuestros grandes sacerdotes, ¿ves? No están dedicados a las cosas mundanas, terrenales y materiales. Sí, pues, como yo siempre se les he dicho, yo nunca he visto a uno de nuestros sacerdotes en la calle predicando ni ayudando a la gente. Si lo han hecho, pues lo hacen muy bien a escondidas, porque yo nunca los he visto. No tampoco ando en la calle vigilando, pues no soy de la Gestapo, no soy policía de investigación, ¿verdad? Pero pues, ya me hubiera tocado, ¿no? Verlos, pero no, nunca los he visto. No. Digo, fue muy espectacular o muy bonito, ¿no? Que Juan Pablo II vino, un papa vino a México, ¿no? Varias veces, 5 veces, y en todo el mundo andaba, ¿no? Llevaba la palabra de Dios y reunía a mucha gente en los auditorios, en los estadios, ¿no? Y les predicaba a los jóvenes, a la gente, ¿no? Les daba un mensaje, ¿no? Bueno, ahí sí me doy cuenta de que pues estaba haciendo su chamba, no estaba dentro del Vaticano nada más aplastado en su silla de ruedas, como nuestro padre Francisco, que ya está enfermito y bien gordo, ¿eh? Bueno, está bien gordito, ¿eh? Está más gordo que yo. Y eso que no vive en México, aquí en México por las garnaches, que los sopes, los tacos, los pambazos, la barbacoa, las carnitas, ¿no? Todo, y el pan, ¿no? Yo no sé qué esté comiendo allá, pero bueno. Sí, está bien gordito, ni en silla de ruedas, ¿no? Bueno, pues ya no puede andar predicando en la calle, pero también andaba, ¿no? También anduvo un ratito, ¿eh? Sí, pero yo a los demás sacerdotes, a sus demás, voy a decir la palabra, pero voy a decir otra palabra, a sus súbditos, a sus sacerdotes de todo el mundo, yo no los veo que anden predicando, pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Sí, que qué difícil es para ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a la lectura. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Se pusieron a deliberar y decían, pues no podemos decir que del cielo, porque si no, va a decir que pues, no le creímos, pues no. Y si decimos que de los hombres, pues toda la gente pues, toma a Juan como profeta. ¿Cómo ven? La gente sí tomaba a Juan, el Bautista, como un profeta. Y los fariseos estudiados, los ancianos estudiados, los escribas estudiados, los sabios estudiados, ¿no se daban cuenta de todas las cualidades que tenía un profeta? Pues no, porque, disculpen hermanos mayores, ¿no? Yo sé que a lo mejor esto nunca lo va a escuchar un judío, pero si lo escucha, pues discúlpenme, no estoy tratando de hablar mal de ustedes, sino de ver la realidad de las cosas, ¿no? ¿Cómo era posible que no se hubieran dado cuenta que Juan reunía todos los requisitos de ser un profeta? Y que la gente lo tomaba como un profeta, siendo la gente ignorante, lo tomaba como un profeta, y los sabios no. O sea, es ilógico eso, ¿eh? Sí, no, pues, imagínense todo lo que hacía Juan, una personalidad, ¿no? Humilde, sencilla y carismática, y no era argentino. No, pues todavía ni conocían América, ¿no? Todavía ni sabían que existíamos nosotros por acá. Bueno, pues dice aquí, y respondieron a Jesús, no sabemos. No, más bien no es que no sepan. ¿Se dan cuenta? Según aquí dice Mateo que ellos dijeron, no sabemos. No, no, no es que no sepan.
No quisieron contestar. Mejor le hubiera dicho, pues no te queremos contestar, señor. Pues tú ya sabes, ¿no? Pero como no creían en él, pues hubieran sido sinceros, pues no te podemos contestar. La verdad es que, pues no tenemos la capacidad de saber exactamente, ¿no? Porque, pues sí tenemos miedo, ¿no? Sí sabemos que estamos haciendo malas cosas. No, ¿se dan cuenta de todo eso? Que tenían los fariseos y los escribas. Bueno, él por su parte, Jesucristo, les dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Con qué autoridad hacía Jesucristo esto? Porque era descendiente de la tribu de Judá, porque era descendiente del rey David, sí, porque era hijo de María y del papá que lo cuidaba José, el carpintero. Pues no, hermanos. ¿De dónde venía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Pues de nuestro Padre Dios. Dios dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenlo. ¿Cuándo dijo eso? Cuando fue bautizado Jesucristo en el río Jordán por su primo Juan. Y cuando fue la transfiguración y que estaba Pedro, Santiago y Juan viendo el suceso, también se escuchó eso. Bien claro, nuestro Padre Dios dijo que este es mi hijo amado. ¿Sí? Y lo dijo así para que lo entendiéramos, porque acuérdense que era muy importante el hijo de una familia mayor y el primogénito. Y era por eso que les estaba dando ese formato, para que lo entendieran. No es que sea su hijo, pues es Dios mismo. Se rebajó la condición de humano, ¿sí? Para venirnos a orientar, para venir a que nos unamos a Dios, porque pasaron miles de años y nuestros hermanos judíos, en vez de estar dándole a conocer a Dios a los demás pueblos, se contaminaban con los demás pueblos. Al revés, fíjense. Sí, no. Es como cuando un hombre se vuelve mandilón de la mujer o cuando una mujer se vuelve esclava de un hombre. No, pues es que eso no puede ser posible. ¿Sí? Pues aquí Dios siempre les dijo, no se combinen con otras gentes porque ustedes son bien débiles de mente. Para no decir otras palabras, ¿eh? Sí, porque les puedo decir de otras maneras las cosas, pero quiero ser muy educado. ¿Sí? Acuérdense que con palabrotas, luego entendemos. Ah, no, pues somos los mexicanos, ¿no? Nos dicen una palabrota y así entendemos, ¿no? ¿Sí? Eran muy débiles, muy agachones. Y luego, pues jalaba más una mujer que una yunta. No les digo el dicho completo, ¿no? Porque pues no vengo a aclarar esos dichos, ¿no? Y entonces es que se pervertían, dejaban la creencia en Dios, se volvían idólatras. Sí, no, pues, los hombres. ¿Sí? Y las mujeres judías pues tenían que obedecer si se casaban con gente de otras razas, pues tenían que obedecer al marido porque estaban acostumbradas a eso, a que las mujeres tenían que obedecer al marido en todo, ¿sí? En todo. Las mujeres nada más servían para dar hijos y cuidarlos, ¿sí? Y atender al marido, ¿no? Nada más. Nada de trabajar, nada de estudiar, nada de ser importantes. Hoy en día deben de darle gracias a Dios todas las mujeres que están, pues que son libres, no tanta libertad que ya son hasta manifestaciones, ¿no? Y se hacen llamar feministas, ¿no? Y hacen destrozos como lo hacen los hombres, ¿no? Si yo no sé si eso las hace ya sentirse más igual, ¿no? No, eso no es, ¿no? Deben tener sus derechos, que sean tratadas bien y que sean tomadas en cuenta bien y que en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en todos los ámbitos. Pero bueno, es otro punto, perdón, ya me salí del tema. Entonces, Jesucristo aquí no les quiere decir tampoco con qué autoridad hacía todo eso. Pues venía de la autoridad de nuestro Padre Dios, ¿sí? Simple y llanamente. Bueno, entonces el mensaje que tenemos aquí teológico es que debemos de entender que tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo venían con esa autoridad de nuestro Padre Dios. No es una autoridad humana, ni mundana, ni terrenal, ni corporal. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado para llevar a cabo el bien a los demás. Un mandamiento nuevo les doy: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Con los dones del Espíritu Santo te tienes que poner a trabajar, ¿sí? Y no porque muchos estudios como los fariseos, mucho leas como los escribas, te aprendas todo de memoria, ¿verdad? Ay, sí, porque ya ven que hay gente que se aprende de memoria las Sagradas Escrituras. Uy, no, sí. Sí, yo a veces me sorprendo, ¿no? Porque digo, qué bárbaro, ¿no? Qué memoria, ¿no? No, yo la verdad no tengo esa capacidad. Yo tengo que agarrar la Sagrada Escritura para leérselas a ustedes y tengo mis anotaciones ahí, ¿no? Sí, ahí, sí, yo van a decir ustedes, ¿a poco tiene ahí anotaciones en la Biblia? Pues sí, no importa, yo
y aparte en un cuaderno, en hojas, en todo, ¿no? Bueno, ya les digo esto para que yo no soy como ellos, ¿no? Que todos aprenden de memoria, ¿no? Sí. Hermanos, entonces, espero que esto les sirva a ustedes, esta explicación, para que puedan ir entendiendo un poquito más de estos sucesos. Este evangelio, eso es lo que nos está proporcionando el día de hoy. Hoy lunes que empiezan las posadas, ¿sí? Una costumbre que tenemos, ¿no? De celebrar, ¿sí? Acuérdense que una posada es que José y María iban a Belén porque ya iban a ser su hijo, pero pues tenían que pasar el censo que Roma quería censarlos a todos los judíos y que cada quien regresara a su territorio para que los contaran. Y pues José y María tuvieron que regresar a Belén, ya que de ahí era José, ¿sí? Y entonces tuvo que regresar y en ese tiempo dio a luz nuestra Santísima Madre, yo así le digo, disculpen, y nació nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La agarró en esos tiempos. Y no encontraban alojamiento, pues imagínense tanta gente, es como cuando ustedes van a Acapulco en Semana Santa, ¿no? Y no apartaron su hotel, ¿sí? Y andan buscando cuarto, ¿no? Y, oiga, no, está todo ocupado, ¿no? Bueno, ahorita no creo, ¿eh? Porque con eso de lo que les pasó en Acapulco, pues ya la gente ni va, ¿no? Y apenas se está reestructurando el puerto de Acapulco. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Nada más que les pongo, que era difícil que encontrara José y María este alojamiento, ¿no? Entonces eso se celebra, ¿no? El día 16, el día 17, el día 18, el día 19, el día, o sea, 20, 21, 22, 23, 24. Son 9 posadas, hermanos. 3, 3, 3. ¿Sí? El número 3 significa poder, que es nuestro Padre Dios, Hijo y Espíritu Santo. 3 veces el 3. 3 veces la Trinidad. ¿Sí? Bueno, es el número 9. Bueno, les mazo ese dato también teológico, ¿no? ¿Sí? Son 9 posadas, son 9 momentos. Hasta la 9ª vez se dice que encontraron todos alojamiento en un lugar en donde era como una cueva, ¿sí? Que la usaba el dueño de esa posada, la usaba para guardar sus animales. Y por eso tenemos esa condición, ¿no? Así se dice y así lo tenemos, aunque hay otras versiones, pero no se las voy a decir ahorita porque no viene el caso. Ya después en esta semana se las voy a ir publicando. Que Dios los bendiga.